Tuyo es el Reino es una novela sobre una hipotética independencia de Nuevo León. Platicamos con su premiado autor, Pedro de Isla, sobre el posible o imposible separatismo norteño. Condenso en un par de líneas. Tuyo es el Reino, un variado grupo de regiomontanos quieren separarse del centro, quieren separar a Nuevo León de México y se hacen llamar la Cofradía de San Luis Rey de Francia. Monterrey se funda en tres ocasiones, y la segunda fundación, ese es el nombre que se le da a San Luis Rey de Francia. Ya finalmente termina siendo la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, que es el nombre final, pero una de las fundaciones es San Luis Rey de Francia. Tienes muy bien trazados tus personajes, Marcelo, Gilberto, Héctor, Jaime, Miguel Ángel, María, y sin que sean arquetipos, pero todos de alguna manera representan una cara de los deseos de independizar a Nuevo León de México. Quieren crear la República del Nuevo Reino de León. Ellos quieren separar a Nuevo León de la misma manera que pudieron haber dicho, oye, ¿por qué no vamos también Coahuila y Tamaulipas juntos? No, no queremos a Coahuila o no queremos a Tamaulipas. Alguno de ellos pudo haber dicho eso. No se ponen de acuerdo en eso. Están pensando en si va a ser una república ilustrada y si va a haber condes y títulos nobiliarios. Hay un momento en el que brincan, dicen, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? No, pues a mí se me ocurrió, ¿no? Y eso también habla un poco de que tienen un fin mayor, pero en el Inter ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? ¿De dónde viene esta idea o sentimiento que algunos o muchos nuevoleoneses acarician de separarse de México? Pues mira, viene desde el nacimiento de esta zona, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Cuando se viene la guerra del 46-47, al centro de la República no le interesaba el norte. O sea, Texas se independiza porque al centro de la República no le interesa. Y además era lógico. Más arriba de San Luis Potosí era puro desierto, había 3 villeros por ahí, estaba Almadén, que después es Monclova, estaba Saltillo, estaba Monterrey, Linares, y párale de contar, ¿no? Entonces, cuando la riqueza estaba en el centro de la República, cuando tenías Zacatecas, cuando tenías Guanajuato, cuando tenías incluso el Valle de Oaxaca, cuando tenías la zona de Puebla, la zona de Michoacán, pues la verdad es que el país tampoco estaba tan poblado como para haber tenido que expulsar gente y buscar otros lugares en donde se fueran a vivir. Entonces, pues eran territorios mexicanos, pero podían haber sido de otra parte y no hubiera sucedido nada en cuanto a la manera en que se consideraba el centro de la República. Es lo que pasa con Yucatán. O sea, Yucatán estaba tan lejos, era tan difícil llegar a Yucatán, que pues si se hubiera separado, ahorita brincamos, ¿verdad? Pero en aquella época, ¿cuánto te tardabas en ir de Mérida a la Ciudad de México? ¿Un mes? ¿3 semanas? Podías agarrar a lo mejor un barco e irte de Ciudad del Carmen a Veracruz. Era más fácil. Pero era la única manera de llegar. Entonces, la verdad es que también cuando se viene la independencia, pues acá prácticamente nos avisaron, ¿no? Que ya éramos independientes, porque el meollo de las batallas y de la guerra se da en el centro de la República. Entonces, como dice un amigo de aquí de Monterrey, nosotros hemos trabajado con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno. Entonces, ese sentimiento de no necesitamos al gobierno central es un sentimiento muy antiguo, ¿no? Y luego si a eso le agregas que una vez que se da el desarrollo de la región, que es aproximadamente 1890 con la cervecería, 1900 con la fundidora y todas esas empresas, que además agarran un auge gracias a que la frontera se nos acerca, después de la independencia de Texas, se exacerba el sentimiento de, pues no lo necesitamos, o sea, nosotros estamos avanzando y
el tener apoyo o no tener apoyo del centro es lo de menos, ¿no? Entonces, desde ahí viene ese sentimiento. Si tú agarras la cara. Sí, ¿crees que, por ejemplo, don Antonio Canales, a quien menciona uno de los personajes de tu novela, tenía ese sentimiento de apego regional o era simplemente una finalidad política? Estos 8 meses que duró la separación de este territorio de la República Mexicana. Sí, la República del Río Bravo, con sede en Laredo, ¿no? Don Antonio, como bien dices, quiso crear la República del Río Bravo, pero no ha sido la única vez que han querido independizarse. Vino Basilio Ramos con su plan de San Diego, que era la intención de hacer una especie de república negra, ¿verdad, Pedro? Es muy curiosa porque la idea era que ayudaran a independizar a esta zona de la República para que después, una vez consolidada, ayudáramos a los negros a crear una república en lo que era la Luisiana y Georgia y toda esa zona. Entonces era ayúdenos y después nosotros los vamos a ayudar. Una idea muy descabellada desde todos los puntos de vista. También tenemos después al gobernador Santiago Vidaurri, quien aparentemente pretendió, sin que haya muchas pruebas del hecho, independizar Nuevo León con su república de los 7 estados de la Sierra Madre, así se llamaba, ¿verdad, Pedro? Sí, yo siempre he pensado que esa idea fue más un asunto político para desprestigiarlo que la realidad. Él hacía mucho negocio regresando esclavos y con el algodón que tenía que pasar por esta zona para evitar el bloqueo de los puertos en los estados del sur para poder venderlo y obtener divisas para comprar armas durante la guerra de secesión. Era un cacique, como en esa época existían caciques en las diferentes zonas del país, y yo creo que fue más el asunto del pleito con Juárez y la excusa para decir, bueno, se nos quiere separar y entonces vamos a atacarlo, ¿no? Eso sí es. Los impuestos, Pedro, la motivación en Nuevo León para separarse, al menos en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, son los impuestos y la supuesta mala asignación de participaciones federales a nuestro estado. Tú también tocas esa parte en tu novela. Sí, pero es algo que se ha tocado muchísimas veces. En la época de la Madrid también hubo un movimiento muy fuerte al respecto. Después de la muerte de don Eugenio, también hubo movimientos al respecto. Y eso tiene que ver con el pacto que en el 78 se firmó con López Portillo, ¿no? En donde desaparecen las recaudaciones estatales, todo se centra en la Ciudad de México, y pues aprovechando que tenemos un presidencialismo casi virreinal, en el aspecto de que lo que decía el presidente, no muy lejano de lo que está sucediendo en este momento, pero bueno, pues decide que el 80% se lo va a manejar la federación y el 20% pues ahí se lo van repartiendo estados y municipios. Estados en donde no había mucha capacidad para recaudar o que no les alcanzaba lo que podían recaudar, pues aprovechan esto y dicen, pues sí, yo me apunto, ¿no? O sea, si yo pongo 2 pesos y me van a regresar 5, pues yo me apunto ahí. Puede haber los intereses de no pagar impuestos, o los intereses de tener algún tipo de exenciones que de otra manera no se pueden conseguir, o manejar alguna área. Por ejemplo, las fronteras, en el caso de un Nuevo León independiente, serían muy importantes. La extraña forma del Estado obliga a tener un control bastante complejo, y todos sabemos que además las aduanas siempre han sido el talón de Aquiles en este país. Bueno, uno de los talones de Aquiles de este país, ¿no? Separarnos para entonces tener una mayor incidencia en el gobierno, porque no es lo mismo incidir con
la Ciudad de México a tantos miles de kilómetros que estar viviendo en San Pedro y bueno, nomás cruzar la loma, ¿no? ¿Tú crees que tarde o temprano se independice Nuevo León de México? Yo creo que cada vez es más difícil. La simbiosis entre regiones, el abrir fronteras en el mundo choca con la idea de separarse. Es lo mismo que les pasa a los catalanes. Los catalanes a lo mejor hace 30 años, hace 50 años hubiera sido un poco más sencillo. Ahorita cada vez lo veo más como una, y mucha gente no le gusta lo que digo, pero como una idea de derecha que la izquierda compró completita y que le están apoyando, pero es una idea de derecha totalmente. Ahora, en esta novela sacas a relucir los prejuicios culturales de la gente de Nuevo León. Me parece que también haces un catálogo de todos los complejos culturales del regiomontano, el supuesto afán ahorrador, somos muy codos, según esto, el odio al chilango, también me parece. ¿No crees que todos estos prejuicios también están armados artificialmente? Yo creo que algunos sí se han ido dando. El asunto del odio del chilango, que no es tanto odio, sino es un distanciamiento hacia ellos, que además no es algo que suceda nada más en Monterrey, sucede en todo el país. Como si te vas a Francia, la separación que hay hacia el parisino es brutal. O sea, tú estás en Bretaña y les hablas de un parisino y bueno, te van a hablar peor de lo que nosotros podemos hablar de un chilango. En España sucede algo muy similar, en muchos países sucede eso. Y el otro asunto, el asunto del ahorro, tiene que ver con otra cosa que a mí siempre me llama mucho la atención y que no se ha explotado mucho, y es que la entrada del protestantismo en México se da por aquí. Y esas ideas del ahorro, esas ideas luteranas, o sea, esas son ideas luteranas que aunque no hay mucho luteranismo en México, pero sí son ideas del protestantismo, o de los hermanos separados, como algunas personas les dicen. Por otra parte, también siendo una zona no muy rica, no estamos diciendo que esto era un desierto, eso es uno de los grandes mitos que hay en Monterrey, que se fundó una ciudad en el desierto. Nunca fundas una ciudad 3 veces en un desierto. ¿Sí? Claro. Siempre ha habido agua, no puedes hacer una ciudad en un lugar que no hay agua y años después tienes una fundidora, una vidriera, una cervecera, 2 cementeras, y todas las demás industrias que ha habido. Creo que parte de esos mitos son para encontrar un arraigo local y estar un poco aislados del centro, ¿no? Sí creo que algunos son armados, pero creo que se han ido armando de una manera inconsciente. Hay una parte de tu novela que dices, las clases medias no hacen revoluciones, solamente los más pobres o los más ricos. Lo dice obviamente un personaje tuyo, pero ¿tú crees realmente que las revoluciones no pueden hacerse en la clase media, ni siquiera ahora en las épocas de Internet? Yo no creo, porque incluso en las épocas de Internet, la clase media podría hacer una revolución a base de clics. Pero hasta ahí, sí. A base de memes, a base de tuitazos, pero que salgan a la calle, que tengan los recursos económicos para armar toda una estructura, no lo tienen. Y además, están pensando más en el día a día de, oye, pues es que hay que pagar la universidad y hay que pagar los 2 carros y hay que pagar la casa, etcétera, que estar pensando en hacer una revolución. Una clase baja que no tiene mucho que perder, es más fácil que se levante, o una clase alta que también tiene mucho que perder, va a ser más fácil que se levante y que arme una revolución.
Pedro de Isla, eres tan buen novelista que uno no puede entrever de qué lado estás, si estás a favor de la independencia o estás del lado de los que hay que mantenernos en la República Mexicana. A lo mejor mi respuesta no te va a ayudar mucho porque lo que te diría es, ¿acaso importa? O sea, ¿importa mi opinión o importa el resultado del análisis que haga un lector? Creo que esa es la parte importante, ¿no? Están puestas las cosas y cada quien decidirá si es posible, si es factible, si es deseable y si es oportuno pensar en eso, o por el contrario es una idea loca que cada cierto rato se les ocurre, pero que se dan cuenta que no es factible de llevar a cabo. Yo pensé que me ibas a hacer la otra pregunta que mucha gente me ha hecho, que es, ¿quién los delata? ¿Quién es el delator, Pedro? Te lo digo al ratito que terminemos la grabación. ¿Dónde podemos conseguir tu novela? En Amazon. En Amazon está... De hecho, lo que estoy haciendo es subir todos mis libros en Amazon, los 8 libros, los 6 libros de cuentos y las 2 novelas. Estoy subiendo una por semana, ya van 5. Faltan 2 libros de cuentos, que es Los Batichicos, que fue mi primer libro, y del Roble Juárez, que es una serie de historias sobre la calle Juárez aquí en Monterrey, y un 8º que reúne textos que estaban sueltos, que se llama María Asunción y otros cuentos, pero ya se publicó Tuyo es el Reino, Los Andamiajes del Miedo, que me hiciste el honor de hacer un prólogo para ese libro, y está Todo hombre es como la luna, y está Papá se pegó un tiro hoy a las 6:52 de la mañana. ¿Cuál es la historia que ahora estás escribiendo? Estoy tratando de escribir una novela sobre el segundo evento más importante que ha habido en la ciudad de Monterrey desde que se fundó. La primera, obviamente, es la fundación. La segunda es la mal llamada batalla, en realidad es el sitio de Monterrey de 1846. Muchas gracias, mi querido Pedro. Muchas gracias a ti, Eloy. Hasta luego. Aquí estamos.